permites, Carlos, compartir inicio? Gracias. Pues voy a iniciar. Si llega a haber algún detalle técnico que no se escuche, que no se vea, que no se cambie la pantalla, por favor indíquenlo mediante el chat. Carlos va a estar atendiendo. Si nos haces favor, muchas gracias. Y pues vamos a iniciar. Yo soy evaluador independiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y pertenecemos a un instituto de capacitación. A la par estamos llevando, aparte de las evaluaciones, temas de capacitación. En este caso, les voy a platicar un poco de quiénes somos. Nosotros nos llevamos a cabo prácticas de consultoría, algunos temas de capacitación. Nuestra especialidad son los cultivos y la producción orgánica, que se basa esencialmente en la acuicultura, la hidroponía, la acuaponía, agricultura tradicional, algunas agrobiotecnologías, bisutería con los mismos subproductos de lo que obtenemos de los proyectos, algunos temas de turismo, extensionismo, educación e información de personas y funciones del Sistema Nacional de Competencias, algunas certificaciones que también tenemos por conducto de SEDECO. Y bueno, vamos a entrar en materia. Yo espero no alargarme mucho y vamos a tomar muy poco tiempo de ustedes. En esta ocasión les vamos a presentar de lo que tratan. Es un tema de capacitación sobre cultivos orgánicos. Estos cultivos orgánicos los vamos a tener como una alternativa de emprendimiento y aseguramiento de la alimentación. ¿Por qué una alternativa de emprendimiento? Porque vamos a poder realizar producción o cultivar algunas especies, algunas hortalizas con fines de emprender, de poder formar un negocio familiar o individual y a su vez poder formalizarlo. Aparte de ello, vamos a tener también el aseguramiento de la alimentación porque vamos a poder a través de estos proyectos o de esta producción asegurar la alimentación de nuestras familias o de los miembros de la familia, así como de la comunidad o de la zona donde nos encontremos. Esta plática de cultivos orgánicos va dirigido a las amas de casa, a las madres solteras, a los adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y toda persona que tenga la intención de adquirir conocimiento en los procesos de producción agroalimentaria. El objetivo principal de esta plática es que al finalizar el seminario, el participante será capaz de diferenciar los tipos de cultivos bajo las diferentes modalidades que existen o los que nosotros podemos asesorarlos y a través de su participación e interacción en el grupo. Al final me parece que va a haber preguntas y respuestas. Les pido nos sigan acompañando y si tienen alguna pregunta, vayan anotando para que al final los podamos resolver las mismas. Vamos a llevar a cabo un temario, bueno, me lo voy a saltar, eh, y vamos a iniciar por ¿qué es un cultivo? Un cultivo es una acción o actividad de sembrar semillas o ingresar organismos. Normalmente en eh, algunas actividades acuícolas de cultivo de peces le llaman sembrar peces. En este caso son ingresos. Cuando son organismos o especies animales son ingresos y cuando son especies vegetales son siembras. Y con todo ello realizar labores y prácticas para cultivar o desarrollar, cosechar y obtener productos de consumo. A esto nosotros le llamamos un cultivo. ¿Por qué va a ser un cultivo orgánico? Porque son productos que proceden de cultivos o crianza donde no se han utilizado químicos, hormonas o anabólicos, únicamente nutrientes orgánicos o producto de actividades orgánicas, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, porque es una alternativa de salud. Los cultivos orgánicos y todo este tipo de emprendimientos o proyectos son alternativas de salud porque no contienen químicos, no se adicionan sustancias sintéticas y por consiguiente es inocuo. Inocuo quiere decir que no causa daño al consumidor. ¿Por qué es ecológico? Porque no difundimos al ambiente sustancias químicas que puedan contaminar, porque tampoco estas sustancias se transportan, estas sustancias no se transportan por lixiviado o por acarreo de las lluvias, y tampoco se transforman o degradan los productos por no contener químicos. Por consiguiente, vamos a cuidar el ambiente o el ecosistema y esto nos va a hacer que el proyecto sea ecológico. También, ¿por qué decimos que es rentable? Porque vamos a disminuir el costo de operación y vamos a disminuir los costos de producción. Por consiguiente, son proyectos sostenibles. Esta es una alternativa de emprendimiento y de seguridad alimentaria en donde los vamos a poder realizar o llevar a cabo como una alternativa de salud porque es inocuo, como una alternativa ecológica porque cuidamos el ecosistema y como una actividad rentable porque es sostenible, es decir, que por sí solo puede mantenerse el flujo de producción.
¿Cuáles son las características de este tipo de cultivos orgánicos que no contiene químicos agregados? Tampoco, bueno, vamos a tener productos inocuos, es decir, que no van a contener sustancias o microorganismos que puedan causar daño al consumidor. También vamos a tener que tienen un alto valor nutrimental. En algún momento vamos a platicar respecto a ello, porque nosotros en la parte de un cultivo que se llama hidroponía, podemos realizar nuestras propias fórmulas nutritivas para poder llenar los requerimientos que cada hortaliza o cada vegetal necesita. No vamos a dañar el ecosistema, por lo que ya comentábamos que no vamos a utilizar químicos. Si ven esta imagen, se están utilizando algunos químicos, ya sean fertilizantes, ya sean herbicidas o plaguicidas, pero finalmente son químicos que se adicionan y vamos a estar dañando el medio ambiente, ya dijimos, por escurrimiento o obtención de subproductos con el agua o con evaporación al medio ambiente. ¿Qué otra característica? Es que son de fácil manejo. Por ejemplo, en esta imagen vamos a observar o estamos observando un cultivo acuícola, es decir, cultivo de peces en un estanque que no va más allá de 2 metros de diámetro a 3 y con 1 metro de altura. Con esto vamos a tener fácil acceso a todos los cultivos que nosotros podamos realizar. Finalmente vamos a tener una certificación del producto. ¿Por qué vamos a poder certificar el producto? Porque va a ser un producto orgánico, libre de químicos y contaminantes. Para eso llevamos a cabo unas actividades que al final las voy a comentar, que también nosotros nos vamos a encargar de apoyarlos en esos temas. Y bueno, vamos a obtener alimento de primera mano. Si ustedes observan aquí, están cosechando directamente del árbol. Son cultivos que nosotros podemos tener en traspatio o bajo techo. Vamos a ir viendo algunas modalidades y al final les voy a platicar sobre un programa que vamos a implementar a través de SEDECO y para esto la apertura con esta plática sobre tipos de cultivos, que ustedes conozcan, sepan cuáles son los tipos de cultivos y cuáles sean más eficientes o cuáles puedan ustedes poder implementar dentro de sus casas, en sus jardines, en su patio, e incluso en la azotea y en las mismas paredes. Vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer. Tengan en cuenta que el objetivo de esta plática es platicarles únicamente qué son y cuáles son los cultivos orgánicos o cómo son. Más adelante vamos a ver la diversificación y después les vamos a platicar sobre el programa a implementar. Vamos a obtener alimentos frescos, es decir, de primera mano. Nosotros vamos a nuestro huerto, a nuestro estanque, a nuestras tuberías hidropónicas, cortamos el producto y en 10, 15 minutos nosotros lo tenemos en nuestra mesa sin necesidad de trasladarnos. Va a ser un producto totalmente fresco. Yo creo que más fresco no lo vamos a poder encontrar más que en nuestros cultivos de traspatio. ¿Cuáles son las características de los cultivos? En este caso vamos a considerar las características de un cultivo dependiendo los niveles de producción, dependiendo el uso de agua y el método de producción. Vamos a revisar por consiguiente en nuestro tema número 1, que dependiendo del nivel de producción vamos a tener cultivos de subsistencia. Es decir, que únicamente vamos a estar sembrando para nosotros poder consumir ese mismo producto. Dependiendo el nivel, este es el nivel de producción de subsistencia, únicamente para consumo familiar o autoconsumo. Tenemos también los cultivos industrializados, como esta imagen que ustedes están viendo, son cultivos de hortaliza bajo invernadero, ya con algunas tecnologías, pero es industrializada y con fines de comercialización. Dependiendo del uso que nosotros vamos a tener con el agua, tenemos los cultivos de regadío, es decir, que los vamos a estar regando. Implementamos algunas tecnologías para el riego de estas tierras o de estos terrenos y por consiguiente obtener productos de ellos, de estos cultivos. Dependiendo también del uso de agua, tenemos los cultivos de secano, que son por temporada o temporales, que son los cultivos que nosotros conocemos normalmente en las parcelas de nuestros familiares, de nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros papás, y son cultivos que únicamente van a ser por temporada, en cierto tiempo, en ciertos meses, y los vamos a tener únicamente en producción una vez al año. Dependiendo también los métodos de producción que nosotros usemos para poder obtener productos para consumo, tenemos los métodos de producción naturales, que son los árboles que nosotros encontramos en el patio, en el jardín, en la calle, en el campo, donde podemos encontrar árboles frutales que tal vez nos den algún tipo de cítricos, ciruelas,
incluso árboles de aguacate, y son árboles que no necesitan un mantenimiento y que siempre van a estar ahí produciendo. Otro método de producción sería el tradicional, que son lo que nosotros realizamos o nuestros familiares realizan en cultivos en las parcelas, en las tierras que tenemos para siembra, y de ahí obtenemos nosotros nuestro producto. Ese es el método de producción tradicional. Otro método de producción es el método de producción orgánica. Este método de producción son en lo que vamos a referir en el programa que vamos a aplicar a través de SEDECO, que son cultivos orgánicos de traspatio o cultivos familiares. Dentro de ellos entran muchos cultivos que más adelante vamos a ver qué modalidades existen, y estos son los cultivos orgánicos donde ya quedamos y ya platicamos que no vamos a utilizar químicos, y todo lo que vamos a utilizar son productos o subproductos que nosotros mismos podemos obtener en nuestra casa o en nuestros hogares. Otro tipo de método de producción ya son los cultivos industriales, que son ya con fines comerciales y en grandes cantidades. Dependiendo la naturaleza del cultivo, es decir, de dónde lo vamos a obtener o dónde lo vamos a ingresar o sembrar o a producir, tenemos varios tipos, que son los agrícolas, los hidropónicos y los acuícolas. Aquí ya vamos a entrar en la materia de lo que vamos a estar capacitando, vamos a estarles platicando respecto a los cultivos para que ustedes puedan obtener productos en su hogar, productos acuícolas y productos hortícolas. Dentro de los cultivos agrícolas tenemos los cultivos tradicionales que ya hemos venido mencionando, son los cultivos a cielo abierto, en tierras o en parcelas que tiene la familia, y esto nos va a demandar altos costos precisamente por el compro de las semillas, por el manejo de maquinaria, como en este caso que son los tractores, el uso de fertilizantes, plaguicidas y algunos químicos para poder darle nutrientes a nuestros cultivos. Con esto vamos a tener bastante deterioro del suelo porque vamos a estar ingresando estos químicos o estos contaminantes al suelo, lo vamos a endurecer, vamos a hacer que los nutrientes ya no se absorban a través de los cultivos, y vamos a tener una contaminación ambiental por evaporación de todos estos químicos. Estos son nuestros cultivos agrícolas o tradicionales. Tenemos también, en este caso, dentro de los cultivos agrícolas, la agricultura casera. Si observamos aquí en estas imágenes y en algunos momentos alguien de ustedes o algún conocido han tenido este tipo de cultivos en cajas, incluso en esta imagen de abajo donde dice agricultura casera que estoy señalando, también podemos obtener paisajismo respecto a nuestros cultivos. Vamos a cultivar y de ahí podemos obtener también paisajismo dentro de nuestra casa. Estos son los cultivos agrícolas tradicionales que nosotros los podemos obtener en casa, en cajones, en guacales, en macetas, y normalmente en ellos se cultivan hierbas de olor como el cilantro, el perejil, el epazote, y aquí tenemos también algunos que en algún momento los hemos obtenido a través de programas de gobierno, programas estatales, programas federales, o que simplemente los hemos adquirido en invernaderos y que son cultivos en bolsas para que nosotros lo podamos cultivar en nuestra tierra y la bolsa sea biodegradable, o le quitamos la bolsa y nosotros ingresamos nuestros productos al suelo o a la tierra. Estos son un tipo de cultivos agrícolas, cultivos tradicionales, pero que también nosotros podemos tener en nuestra casa. Aquí hay otro ejemplo de cultivos agrícolas. Estos cultivos también los podríamos realizar en botellas o en algunas bolsas que van en la pared. Y con esto también podríamos realizar cultivos de azoteas verdes, muros verdes, incluso podemos llegar a realizar cuadros vivos. Todo esto nos vamos nosotros a encargar de brindarles asesoría y capacitación al respecto. Si observan aquí, son botellas con tierra, y a esas botellas con tierra, la tierra debe de tener nutrientes, ya sean orgánicos o inorgánicos o químicos, y a estos cultivos a estarles adicionando agua constantemente. Estos, hasta aquí estamos observando los cultivos tradicionales que son agrícolas, es decir, cultivos en tierra. También vamos a tener otro tipo de cultivos, que es el caso de nuestra o tema principal de nuestra plática, que son los cultivos hidropónicos. Estos cultivos hidropónicos van a tener la diferencia de, en lugar de sembrar en tierra, vamos a sustituir el sustrato o el medio de anclaje de la raíz, que ya no va a ser la tierra, sino va a ser únicamente agua con soluciones o con nutrientes que nosotros vamos a poder preparar u obtener de algunos procesos caseros.
¿Cuáles son las características de estos cultivos hidropónicos? Si observan aquí la imagen, que nosotros ya no vamos a ocupar tierra para poder obtener nuestros cultivos o nuestras hortalizas o nuestros productos. En este caso estamos viendo aquí unas lechugas orejonas que están en botella, que esto lo podemos realizar en casa y que únicamente en este recipiente vamos a tener solución nutritiva hidropónica o nutrientes. Estos nutrientes los podemos adquirir en el mercado de forma orgánica o nosotros podríamos prepararlos también en nuestra casa. Y estos son los ejemplos de los cultivos hidropónicos. Aquí hay otro cultivo hidropónico que ya está un poco más elaborado o más tecnificado. Si observan aquí, esto lo podemos tener dentro de la casa con algunas luces ultravioleta para que puedan generar las plantas la fotosíntesis. En este caso es a cielo abierto y es una escalera. Aquí, si se dan cuenta, esta manta que estamos observando abajo de los tubos no va más allá de de 1,5 metros por 3 metros de largo, 2,5 metros por 1,5 metros de largo. Si observan aquí, esto es lo que nosotros pretendemos hacer con esta plática, de que ustedes puedan ingresar a nuestro programa de seguridad alimentaria y que todos estos productos que les voy a platicar, ustedes los puedan tener en casa. En este caso, miren, si observan, tenemos aquí también lechugas y serían uno, 2, 3, 4, 5, 6 tubos de un lado y 6 tubos del otro. Si nosotros consideramos los espacios en cultivos tradicionales, en un espacio de 3 metros cuadrados, podríamos llegar a sembrar hasta 12 o 18 hortalizas en esos 3 metros cuadrados. Si observamos aquí en estos mismos 3 metros cuadrados con la modalidad hidropónica, tenemos 5 tubos de un lado, 6 tubos, perdón, y 6 tubos del otro, lo cual nos darían 12 tubos. Y cada tubo va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hortalizas. Si multiplicamos las 14 hortalizas por los 6 tubos, vamos a tener una producción muchísimo más alta que la producción tradicional. Vamos a suponer que en 3 metros cuadrados nosotros podemos llegar a cosechar hasta 20 lechugas. En este caso, si tenemos 14 lechugas por 12 tubos, llegaríamos a cosechar hasta 168 lechugas. Si comparan, si es muchísima la producción de lo que se obtiene a través de cultivos tradicionales de 20 lechugas a 150 lechugas, es bastante la diferencia y es lo que nosotros les pretendemos mostrar para que puedan realizar estos procesos de cultivo en sus casas. ¿Qué es lo que necesitamos en hidroponía? Únicamente agua, un recipiente con solución nutritiva y una bomba para que esté recirculando en estos tubos y poder obtener ahí nosotros nuestra producción. Vean aquí ahora, en este caso son cultivos verticales, en este que les acabo de mostrar son cultivos horizontales y en este son cultivos verticales de hidroponía. Lo mismo, si nosotros observamos cada tubo, no tenemos más de 1 metro cuadrado en donde se está produciendo y en ese metro cuadrado nosotros podríamos obtener de 6, 7 lechugas más o menos en 1 metro cuadrado en cultivos tradicionales y si se dan cuenta en este metro cuadrado, nosotros podríamos obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4, 24 lechugas únicamente en 1 metro cuadrado con un balde de agua con solución nutritiva en el suelo y con una bomba de recirculación, poder nutrir a todas las hortalizas que tenemos dentro de ese tubo vertical. El techo también, nosotros podemos ocupar las paredes, el piso, el techo y cualquier otro espacio o superficie que tengamos en nuestra casa, nosotros lo vamos a poder ocupar. Vean aquí cómo hay cultivos en el techo, en este caso son fresas, y también son tubos PVC especiales para hidroponía o los podemos hacer incluso con la misma botella y ahí mismo en la parte del techo colgar nuestros cultivos y de ahí obtener nuestros frutos. Es otra modalidad o características de cultivos hidropónicos. Bueno, las técnicas en algún otro seminario las vamos a abordar. Y bueno, estas son algunas técnicas eh, de cultivos.
Por ejemplo, raíz flotante, son como las chinampas. Si en algún momento hemos ido a Xochimilco y han observado las chinampas, y que es una técnica que han utilizado los aztecas desde hace mucho tiempo, en donde tienen en una balsa, tienen el producto o tienen la hortaliza, y esa balsa, a través de esa balsa o de una película de algún material, están cayendo las raíces y estas raíces van directamente al agua y así es como nosotros obtenemos nuestros productos. Esto se llama raíz flotante. Este se llama una película nutritiva donde nosotros tenemos un balde de agua con solución nutritiva y este balde de agua va a ir directamente a las tuberías para poder nutrir a las hortalizas que nosotros tenemos en los tubos. Y aquí está un ejemplo casero, vean, es un pequeño estanque de 1 metro de diámetro. Tenemos ahí aproximadamente 1.000 litros de agua y esa agua está preparada con solución nutritiva y esta agua va directamente a los tubos y de los tubos vuelve a regresar al mismo balde de agua, no se desperdicia agua ni tampoco se ocupa de más y estos cultivos o estas hortalizas van a estar creciendo de forma continua. Y por último también tenemos otra característica que son los cultivos hidropónicos para poder obtener forraje verde. Aquí podemos visualizar en pequeños anaqueles o estantes, podemos nosotros tener charolas con un sustrato hidropónico y tener ahí nosotros el trigo, el sorgo, el maíz para poderle dar alimento a nuestros animales o incluso también para que nosotros podamos obtener alimento. Dependiendo otro tipo de cultivos, ya observamos los cultivos tradicionales, que son los cultivos eh, en tierra o agrícolas. Ya observamos los cultivos hidropónicos y ahora vamos a observar los cultivos acuícolas. Dependiendo del tipo que nosotros utilicemos para estos cultivos, los vamos a obtener de agua salada o de agua dulce. Dependiendo la especie, vamos a tener cultivos eh, carpícolas, cultivos eh, de camarón. Dependiendo lo que nosotros vayamos a cultivar, va a ser el tipo de cultivo dependiendo la especie. Dependiendo de su infraestructura, los podemos obtener como cultivos rústicos, como este que es un pequeño estanque o un pequeño jagüey. Vamos a obtener cultivos semirrústicos, por ejemplo, en algunas jaulas, y vamos a obtener también cultivos tecnificados que ya son en estanques de geomembrana, o incluso podríamos ocupar alguna alberca que nosotros tengamos en casa. Dependiendo los sistemas, vamos a tener sistemas abiertos, es decir, donde nosotros tenemos cuerpos de agua donde está cayendo el agua y en otro punto está saliendo, son cultivos abiertos porque el agua entra y sale, y cultivos cerrados donde el agua está recirculando. Ya son cultivos tecnológicos o biotecnificados. Vamos a tener también de todo esto que les acabo de mencionar, cultivos combinados, donde combinamos la acuicultura con la hidroponía y a esto nosotros le vamos a llamar acuaponía. ¿De qué se trata la acuaponía? Vean, estos cultivos también nosotros los podemos tener en casa. Son pequeñas peceras que pueden ser hasta de 1 metro cuadrado, en donde estos pequeños cultivos, perdón, en estas pequeñas peceras nosotros vamos a tener peces, ya sean peces de ornato o peces para cultivo en algunos más grandes. Estos peces lo que van a realizar los vamos a alimentar y todos los productos químicos que ellos están desechando en sus heces o excremento, esas se van a ocupar para las hortalizas y son cultivos orgánicos porque no estamos adicionando químicos. Esta es la acuaponía donde tiene dos finalidades, donde nosotros obtenemos peces y obtenemos hortalizas. Voy a irme un poquito más rápido por los tiempos para poder terminar. Estos son otros ejemplos de acuaponía, vean. Son las chinampas que ya les había comentado, como balsas flotantes o raíz flotante, y abajo están los peces viviendo y obtenemos un doble producto. Vean, este es un ejemplo de acuaponía casera. Vean cómo está aquí una tina, una pequeña tina, donde podemos tener en 1 metro cuadrado hasta 8 peces para consumo, por ejemplo, la tilapia, por ejemplo, la carpa, por ejemplo, la trucha, todo va a depender de la cantidad de agua que tengamos a disposición y también de las temperaturas. Esta agua, con los nutrientes que los peces están desechando, se van hacia los cultivos hidropónicos, hacia los tubos y el agua vuelve al balde. Todo esto conlleva una serie de adecuaciones en los cultivos, pero se pueden realizar en casa o bajo techo y obtener doble producto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Utilizamos biotecnologías, por ejemplo, la captación de agua pluvial para poder llevar el uso de esta agua con fines agropecuarios o acuícolas, es decir, que los pueden utilizar para riego
Esta agua la pueden utilizar para que beban los animales o los pueden utilizar para la acuicultura. Es una de las biotecnologías que nosotros estamos usando y que pretendemos mostrarles para que ustedes los lleven a cabo en casa. Otro tipo de biotecnología son los sistemas de recirculación acuícola, lo que ya les comentaba, que el agua ingresa y esa misma agua se ocupa para obtener hortalizas y por medio de unos biofiltros que ocupamos con algunos microorganismos, esa misma agua vuelve a regresar a los cultivos acuícolas y nunca desperdiciamos. También utilizamos sistemas de oxigenación. La oxigenación puede ser pura u oxigenación artificial. La oxigenación pura se lleva a cabo mediante la caída de agua en el estanque o en el cuerpo de agua donde tenemos los peces y la oxigenación artificial se lleva a cabo mediante bombas. Ustedes conocen las bombas que utilizamos en nuestras peceras que únicamente están soplando aire e ingresando oxígeno. Aquí vemos ya sistemas de oxigenación artificial, es oxígeno puro, donde ya tenemos densidades de siembra, es decir, muchísimos organismos por metro cuadrado. Alguna tecnología que nosotros llegamos a utilizar se llama biofloc, tecnología biofloc en los cultivos acuícolas, que es como un caldo nutritivo donde creamos un microecosistema para darle alimentación a los peces y disminuir la alimentación de los peces hasta un 70-80%. En su momento ya lo vamos a platicar, únicamente quiero mostrarles cuál es la vasta variedad de cultivos orgánicos y cuáles son algunas de las biotecnologías que podemos utilizar en estos cultivos. También estamos manejando los biodigestores. ¿Qué son los biodigestores? Son pequeños como honguitos, como si fuese una cámara de llanta. Y dentro de esa cámara de llanta nosotros podemos utilizar los excrementos, por ejemplo, el excremento de las vacas, de los borregos, del caballo, del puerco, que se utiliza mucho. Y de estos excrementos nosotros los vamos a ingresar a una especie de globo y ese globo le vamos a adicionar agua y por acción de bacteriológica, por descomposición de estas materias orgánicas, vamos a obtener líquido, que eso lo vamos a ocupar como bioles o como nutrientes orgánicos y a la par nosotros vamos a obtener producción de gas. A partir de esta descomposición de las bacterias se va a producir gas y se va a producir agua. Esta agua va a tener nutrientes y el gas nosotros lo vamos a poder utilizar para nuestras estufas, para nuestros boilers, para calentar el agua para bañarse. ¿Qué hacemos nosotros con los residuos líquidos? Es decir, todo el líquido que nosotros obtenemos de la acuicultura o de los biodigestores, nosotros los podemos ocupar para nutrientes de las plantas. ¿Qué vamos nosotros a ocupar con los residuos sólidos? Vamos a tratar de volver al sistema los residuos sólidos o retenerlos. Estos residuos sólidos los podemos también incluso desecar para darle alimento a algunos insectos y estos insectos podemos darle de alimento a las aves o a los pollos o a las gallinas que nosotros tengamos en, en nuestros cultivos de traspatio. ¿Qué hacemos con la materia orgánica? Lo podemos utilizar como alimento para camarón. Los camarones son de fondo y se alimentan de materia orgánica o de excremento de otros organismos. También esta materia orgánica la podemos secar y hacer pellets o bolitas de alimento para alimentar a los grillos o algún otro tipo de insecto. Y estos insectos los podemos utilizar como alimento para gallinas. Y lo que se produce de las gallinas, como las plumas, los huesos, los podemos utilizar para realizar composteo o compostas o nutrientes orgánicos y también de ahí podemos producir huevo orgánico. Tenemos algunos temas sobre producción también de conejo, huevo orgánico, gallinas de traspatio. Incluso si alguien también surge interés, tenemos algunos temas de capacitación para aves de pelea. Esas son algunas de las biotecnologías que pudiera comentarle de manera general. ¿Cuáles son nuestras ventajas? Que obtenemos gran diversidad de productos, hay mucha productividad o aumento de los productos por espacio o metro cuadrado, tenemos independencia del suelo, es decir, que nosotros podemos utilizar, como hace un momento les comenté, las paredes, los techos, algunos cuadros, botellas, escritorios, mesas, y no dependemos únicamente del suelo donde hay tierra, ahorramos hasta un 80%, también 90% del gasto de agua, no contaminamos al ambiente y valorizamos los residuos, es decir, de lo que nosotros obtenemos. Por ejemplo, ahorita rápidamente les comento en el caso de la acuicultura o cultivo de peces.
De lo que nosotros obtenemos de los peces va a ser la carne, lógicamente, para consumo humano, y de los huesos podemos triturarlos para, como tienen mucha concentración de proteína, esos huesos los podemos pulverizar y darle alimento a algunos otros organismos o animales. De las escamas, nosotros también podríamos hacer bisutería, por ejemplo, de las escamas de los peces, podemos hacer aretes, collares, pulseras, algún prendedor, algún dije, y de la piel también la podemos utilizar curtiendo la piel para poder hacer cinturones, también pulseras, zapatos, sandalias, gorras, y nunca desperdiciamos los subproductos. ¿Cuáles podrían ser las desventajas de estos sistemas? Pues sí requiere de una inversión inicial, aunque lo que nosotros vamos a realizar con ustedes o los que estén interesados, vamos a darles algunos temas para reciclar y poder obtener cultivos orgánicos de manera o que utilicemos materiales reciclados. Tiene una alta complejidad, hay que tener bastante conocimiento respecto a lo que vamos a hacer, que de eso nos vamos a encargar y vamos a apoyarlos. Requiere suplementos y la sensibilidad, es decir, los riesgos. Como estamos trabajando todo con productos orgánicos, puede ser que en algún momento podamos tener contaminación o muerte de todo el sistema, porque si un microorganismo o un organismo de la cadena muere, puede producir contaminación a los demás y morir todos. ¿Cómo vamos a prevenir estos riesgos? Pues respecto al riesgo del cultivo, ya les comentaba, utilizamos estiércol, que también si nosotros vamos a utilizar estiércol como forma de nutrientes orgánicos, debemos de llevar a cabo un proceso de desinfección con cal y agua y de secarlo al sol para poder eliminar todo tipo de microorganismos y que únicamente obtengamos los nutrientes. También tenemos algunos riesgos, por ejemplo, bacterias como la Escherichia coli, como algunos otros enteropatógenos, la salmonela, la shigella, algunos coliformes fecales que nos puedan ocasionar daño al consumidor. Por eso es que hay que tener cuidado con este tipo de cultivos, pero previamente debemos de llevar a cabo un proceso para poder quitar todos estos microorganismos patógenos de nuestros cultivos. Las micotoxinas, es decir, los Os o el Mo que nosotros conocemos y que hemos observado aquí en el pan, que también nos pueda producir algún daño al consumidor. La manipulación post cosecha, es decir, debemos de tener mucho cuidado en no contaminar con las manos, con sus productos, contaminación cruzada, incluso si estamos nosotros hablando y la misma salpicadura de la saliva llega a entrar en contacto con los productos, también es motivo de contaminación y podemos desarrollar bacterias patógenas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer apoyando en este tipo de capacitaciones? Vamos a implementar las buenas prácticas de producción, es decir, algunas barreras que nosotros y actividades que nosotros debemos hacer para obtener productos sanos y que no causen daño al consumidor. Buenas prácticas agrícolas y acuícolas, que son buenas prácticas en el procesamiento para el bienestar animal, los predios limpios, en los procesos de producción, manufactura y procesamiento primario y disminución de químicos. Esto se va a ver reflejado en mayores ingresos, minimizar costos de producción para poder dar un producto con menor costo, y las buenas prácticas de procesamiento primario, que son actividades para evitar la contaminación cuando nosotros ya estamos procesando el producto para poderlo vender. Buenas prácticas de manufactura también ya cuando ya estamos en la venta al público. Y también tenemos aquí los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que son sistemas o implementos para que nosotros disminuyamos los riesgos de contaminación a nuestro producto. Por ejemplo, letrinas, por ejemplo, tapetes sanitarios. También tenemos ahí procedimientos para lavado de manos, desinfección de equipo, desinfección de artes que nosotros ocupemos para las cosechas de nuestros cultivos y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento o los POEs, que se llaman así, que son procedimientos de cómo nosotros lavar, desinfectar tanto nuestro equipo, nuestras manos, nuestra persona o nuestras instalaciones. Y por último, bueno, identificación de puntos críticos de control, que ya va desde que nosotros compramos la materia prima, cómo lo vamos a producir, cómo lo vamos a transportar, dónde se va a vender. Y esto también se le llama trazabilidad, desde dónde iniciamos el ingreso de nuestros productos hasta dónde se están vendiendo y llevar a cabo esa trazabilidad para que si en algún momento se presenta algún problema con los productos, nosotros identifiquemos dónde fue y cuál fue la posible contaminación. Respecto a todo esto que les estoy comentando y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, también tenemos certificaciones para los que producen todo este tipo de productos.
Dentro de ellas les puedo mencionar el estándar 578, que es la aplicación de buenas prácticas de manejo de productos pesqueros a bordo de embarcaciones menores, es decir, en las presas, en las represas, en los jagüeyes. La gente también puede llegar a un reconocimiento oficial a través de la SEDECO para obtener una certificación de sus actividades o de lo que están haciendo. También tenemos la certificación para quienes están produciendo hortalizas, que es el estándar 068, que es la cosecha de hortalizas. En estas certificaciones nosotros vamos a obtener un reconocimiento oficial por parte de la SED que nos va a acreditar o avalar de que nosotros estamos calificados para poder realizar este tipo de actividades y llevar a cabo estos procesos de producción. También tenemos el manejo higiénico de los alimentos, que es el estándar 081, cómo nosotros vamos a manipular esos alimentos, que va un tanto más dirigido a las personas que preparan alimentos. Y también tenemos certificaciones de atención a comensales, es decir, cómo los meseros o los que están atendiendo restaurantes deben de dirigirse y realizar actividades para la atención a comensales en cuanto a establecimientos de preparación de comida. De todo esto que estamos platicando, también les comento que hay algunas actividades que nosotros vamos a aperturar de forma nueva, de reciente eh, operación, que es para el área de acuicultura o cultivo de peces, donde vamos a poder certificar a los acuicultores en la aplicación de cuarentenas, en la importación de organismos acuáticos, la operación de buenas prácticas de producción de especies dulceacuícolas, procesamiento de alimentación, proceso de alimentación de organismos dulceacuícolas y también procedimiento en las buenas prácticas para la captura y cosecha de peces dulceacuícolas en aguas interiores. Son algunos de los estándares que también vamos a estar manejando de reciente apertura y que también están invitados para que puedan participar en este proceso. Por último, la siguiente semana vamos a llevar a cabo otra plática en donde les vamos a dar la introducción, perdón, les vamos a dar la introducción a este programa que les estamos comentando, que es el programa Sanfamex. ¿Qué quiere decir Sanfamex? Quiere decir Seguridad Alimentaria para la Nutrición de las Familias Mexicanas. Es un programa que nosotros como institución vamos a abrir a través de la Secretaría de Desarrollo Económico para que podamos darles a conocer el programa. Este programa va a estar eh, llevando a cabo capacitaciones, mentorías, formulación de proyectos productivos para los que estén interesados y vamos a llevar a cabo, aparte de las capacitaciones, también les vamos a poder otorgar de manera gratuita el apoyo para formular sus proyectos, ya sea que ustedes requieran un proyecto acuícola, un proyecto agrícola, un proyecto hidropónico o un proyecto combinado de acuaponía, donde van a tener sistemas combinados con peces y hortalizas. Nosotros vamos a apoyarles a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de manera gratuita para poderlos asesorar de cómo realizar el proyecto, a qué dependencia pueden acercarse y que puedan ustedes obtener recurso para implementar sus proyectos. La intención inicial es que ustedes lo hagan de forma eh, eh, en microescala, que ocupemos materiales eh, que nosotros tengamos a la mano en casa y que no ocupemos muchas tecnologías, que lo hagamos de manera orgánica y casero y a partir de ello poder buscar la forma de obtener algún tipo de proyecto o recurso para engrandar y a lo mejor su proyecto ya no pueda ser casero o familiar, sino ya sea un proyecto comercial, incluso en algún momento llevarlo a la comercialización y tener un proyecto de forma industrial o industrializada. Este es el programa que la próxima semana todos están invitados a que se sumen, a que inviten más personas y conozcan el programa que se implementará a través de SEDECO para estas capacitaciones. Y bueno, les agradecería que nos siguieran en redes sociales del instituto, así nos encuentran en todas las plataformas y en internet como INDEF, SASDCV, y también les proporcionamos rápidamente nuestros datos de contacto. Tenemos dos correos electrónicos, normalmente en el que siempre contestamos o está más activo es el de Red Indef de Gmail, un teléfono de oficina 748-688-0527 y un WhatsApp también para que a través del WhatsApp nos puedan contactar, que es el 775-127-8912. Y en su momento a través de la Secretaría de Desarrollo Económico también ellos nos pueden comunicar y pues les agradezco bastante. Yo espero que esta información fue un poco rápido, pero espero haber sido explícito. Agradezco a todos por su amable tiempo y estarnos esperando y ojalá que toda esta información le demos el seguimiento oportuno y que nos acompañen la siguiente semana.
Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes. Estoy a la orden para cualquier comentario o pregunta. Gracias. Muchas Al gracias, contrario, Pedro, Benito. muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos, por contribuirnos con esta muy valiosa información. Sí tenemos algunas preguntas, pero antes, ¿hay alguna que por parte de aquí de los asistentes en plataforma de Zoom tengan para nuestro ponente? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si es que la llegan a tener, recuerden que aún pueden ingresarla dentro del apartado de chat y ahorita en un momento más se la estaremos haciendo llegar a nuestro ponente. Tenemos una en Facebook que nos comenta Sí, lo muy bien. siguiente. ¿El programa será solo para residentes del municipio de Pachuca? No, este programa lo podemos implementar en cualquier estado de la República o cualquier localidad del estado. Lo que ahorita se pretende es a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que pudiéramos implementar estos programas. Sí, pero para cualquier estado de la República se puede llevar a cabo el programa. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. Nos preguntan aquí, ¿cuál sería la inversión inicial con la que una persona tendría que realizar para poder iniciar este proyecto en casa? ¿Cuál sería la intención inicial? Únicamente que quieran Inversión, emprender. la inversión Ah, inicial. inversión. La inversión inicial, dependiendo lo que quieran hacer. Por ejemplo, pudiera yo tener el ejemplo de hortalizas, que alguna familia o algún miembro de la familia pueda decir, oye, yo quiero tener hortalizas, en este caso lechugas, que es lo más rápido y más fácil, y a lo mejor chiles y a lo mejor jitomate. La inversión inicial para tener únicamente sustento familiar puede ir desde los 300 pesos hasta los 1000 pesos, dependiendo la cantidad que ustedes quieran producir o lo que ustedes tengan a la mano. Podemos reciclar, hacer la hidroponía en botellas, podemos hacer cultivo en huertos de traspatio, en la, los cultivos tradicionales, que es la agricultura en cultivos de traspatio, o podemos implementar la hidroponía bajo techo o en traspatio también, o si quisieran acuicultura, ya estaríamos hablando de inversiones de alrededor de 3,000, 4,000 pesos. Todo va a depender lo que ustedes requieran. Para eso vamos a ponernos a la orden a través de la Secretaría de Desarrollo para que podamos responder estas preguntas o incluso darles una asesoría gratuita de forma personal. Pero más o menos esas son mis inversiones, dependiendo de lo que quieran, desde 150 a 300 pesos hasta 5,000 pesos, dependiendo, repito, el cultivo que requieran, la modalidad que requieran y la cantidad que quieran producir. Perfecto, muchísimas gracias. Nos comentan, ¿estos proyectos pueden ser reproducidos en comunidades o el diseño está exclusivamente predispuesto o prepensado para que se haga dentro de la ciudad, es decir, en casas habitación? Para todos se puede realizar. La intención aquí es aperturar primeramente a alguien que quiera emprender o que quiera sus cultivos para poder tener sustento alimenticio familiar. Y si alguien se junta tal vez por comunidades, en comunidades rurales donde podamos implementar algún tipo de invernadero o en alguna casa donde se inmiscuyan 5, 6, 7 miembros de la familia, esto se puede llevar a cabo, repito, de forma de emprendimiento, de forma de aseguramiento de la alimentación, de forma comercial o de forma industrial. También para todos está abierto el programa. Excelente, muy bien. Bueno, pues tenemos ya nada más finalmente unos comentarios aquí en sala que nos agradecen, gracias por la información y nos envían también saludos desde Cuautitlán Izcalli. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por conectarse, gracias a nuestro ponente y de paso aprovechamos para comentarles que ya el próximo 19 de marzo estaremos teniendo la segunda capacitación con la que hoy iniciamos precisamente en este tema y toda la información que hoy nos compartieron para darle seguimiento con un siguiente programa que es finalmente el que queremos que ustedes también aprovechen. Sin embargo, la información que el día de hoy es bastante útil, así que estaremos solicitándole la información y sus números de contacto a nuestro ponente para que lo podamos fijar en el primer comentario. Cualquier persona interesada, tanto en los estándares de certificación que nos mostró, como en los procesos de capacitación o bien de información inmediata que ustedes quieran abordar con lo que hoy nos compartieron, esos son los medios para que lo puedan contactar a nuestro ponente y de esa manera den seguimiento con estos muy útiles proyectos que, les repetimos, es hoy en día una necesidad el por lo menos conocerlos, saber que existen y tenerlos como una alternativa clara para la producción de alimentos en un futuro. Nuevamente, muchísimas gracias, Pedro. Estaremos teniéndote de nueva cuenta aquí en estas sesiones el próximo martes 19. El día de hoy se estarán publicando los banners para que también puedan hacer su registro en esta segunda sesión. Y les repetimos, dejamos los contactos y números en el primer comentario fijado
para que puedan hacer contacto con nuestro ponente. De nueva cuenta, muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos por su atención y tiempo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias también a las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta sesión de Zoom. Nos conectamos de nueva cuenta el próximo martes 19 y de igual forma a las 11 de la mañana. Y estén pendientes para el resto de capacitaciones que tenemos predispuestas para ustedes aquí por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y gracias por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias, Iscali. Saludos.